Le envié un mensaje cruel a mi esposa infiel mientras estaba en la casa de su amante. Era tarde en la noche y sabía exactamente dónde estaba, quién estaba con ella y qué estaban haciendo. El calor de los celos y la ira todavía ardía dentro de mí cuando presioné el botón enviar, sabiendo que ese mensaje cambiaría todo. Quiero el divorcio. Sé dónde estás y con quién estás. Mañana nuestro abogado se encargará de los papeles. Terminó. Sencillo, directo, demoledor. Quería que ella supiera que lo sabía. Quería que ella sintiera el mismo escalofrío que sentí la primera vez que vi los mensajes ocultos en su teléfono celular. Ese intercambio de sonrisas cómplices que ella pensó que yo nunca notaría. Esas miradas que me hicieron sentir como un completo idiota por confiar ciegamente. Cuando lo leyó, solo puedo imaginar su rostro contorsionándose y el pánico creciendo en su interior. Debió sentir que se le helaba la sangre, sus ojos buscaban desesperadamente el teléfono, tratando de pensar en una excusa que pudiera hacerme cambiar de opinión. Pero no quería una disculpa. No después de descubrir que desde hacía meses llevaba una vida paralela, una que yo nunca hubiera imaginado. No había justificación para las conexiones ocultas, para las mentiras que me lanzaban a la cara con tanta naturalidad, para la traición que puso mi vida patas arriba. Fue en medio de una tarde cualquiera que todo empezó a desmoronarse para mí. Una notificación rápida en su celular, un número sin nombre que rápidamente borró. No pensé mucho en eso, después de todo, todos tenemos amigos que envían mensajes rápidos. Pero fue la frecuencia, las sonrisas furtivas que trató de ocultar, la forma en que colgó rápidamente el teléfono cuando entré en la habitación. Algo andaba mal, lo sabía. Y entonces, una noche, no pude resistirme. Esperé a que se durmiera, tomé su celular y busqué hasta encontrar lo que buscaba, los mensajes, las declaraciones, los planes de encontrarse en secreto. Leí cada uno con un nudo en la garganta, mientras mi mundo se desmoronaba silenciosamente. La mujer que amaba, que creía mi fiel compañera, se estaba entregando a otra persona. Un amante. Y lo peor de todo fue lo irrespetuoso que fue. No fueron solo reuniones secretas y furtivas. Se rieron de mí, se burlaron de mi confianza. Yo era el marido tonto, el idiota que no veía nada. Cada palabra intercambiada entre ellos fue un puñetazo en el estómago. ¿Estás seguro de que no se enterará?, preguntó en uno de los mensajes. Ella respondió, no te preocupes, él nunca se dará cuenta. Esas palabras me golpearon como una espada fría. ¿Era eso lo que yo era para ella, una figura ciega, un peso muerto en su vida? Pasé semanas digiriendo ese dolor, tratando de encontrar una manera de afrontarlo. Y cuanto más esperaba, más me devoraba por dentro. Cada vez que me sonreía, cada caricia, cada beso, todo parecía una farsa. Ella estaba conmigo, pero no era mía. No más. Decidí que no podía soportarlo más y fue entonces cuando tomé mi decisión. Esperé el momento adecuado, el momento en que ella estuviera con él, en su casa, creyendo que estaba a salvo, que me había engañado una vez más. Envié el mensaje sin dudarlo. Me la imaginé leyendo el mensaje, con los ojos muy abiertos y la desesperación invadiéndose. Me imaginé la angustia creciendo, como un animal salvaje atrapado en su pecho. Tal vez intentó devolverme la llamada, pero yo ya había decidido que no contestaría. Había pasado mucho tiempo tratando de entender cómo alguien que prometió amarme podía traicionarme tan descaradamente. Ya era hora de que ella sintiera el peso de sus propias decisiones. Pero no fue solo el mensaje lo que le llegaría. No. Ella todavía no sabía que yo no me había detenido ahí. Su traición había destruido algo dentro de mí y quería que ella sintiera lo mismo. Por eso me había preparado. Durante esos días en los que fingí que todo era normal, reuní pruebas, planifiqué el siguiente paso. Sabía que cuando ella intentara explicarse, pedir perdón, ya habría destruido cualquier posibilidad de reconciliación. Y no tenía idea de lo que le esperaba. La ironía de la situación era casi cómica. Se escondió creyendo que era inteligente, que podía seguir engañando a todos, incluido su jefe, que confiaba ciegamente en ella. Pero ya le había dado la información. Los mensajes, las pruebas, las fotos. Y sabía que sería devastador. Ella pensó que tenía el control de la situación,
pero yo le quitaría la alfombra de una manera que nunca esperó. Quería verla confrontada con la realidad, viendo cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Entonces, mientras ella todavía estaba en el departamento de su amante, tal vez pensando en cómo ocultar su traición, yo ya estaba seguro de que, a la mañana siguiente, todo cambiaría. La convocarían a una reunión de emergencia y todo llegaría a un punto crítico. No había manera de que ella lo supiera, todavía no, pero estaba seguro de que lo descubriría por las malas. Y quería estar allí para ver su reacción, el momento exacto en que se dio cuenta de que lo había perdido todo, su confianza, su matrimonio y, ahora, su carrera. Ella siempre tenía una respuesta para todo, una excusa bien elaborada, una mentira bien dicha. Pero esta vez no hubo forma de esconderse. Quería que se sintiera tan perdida como me sentí yo cuando descubrí que la persona en la que más confiaba era la que me apuñalaba por la espalda. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás y no quería que se arrepintiera. Quería que ella sintiera de primera mano lo que es ser engañada, traicionada, humillada. Lo que ella no sabía era que el juego había terminado, que las cartas ya estaban sobre la mesa y que esta vez yo tenía el control. Y aunque lo intentara, aunque se desesperara y suplicara, yo ya había trazado mi camino, un camino que no incluía el perdón. Había pasado mucho tiempo pensando en cómo terminaría esto, y ahora lo único que podía hacer era mirar, esperar el momento en que ella se diera cuenta de que no había salida. Pero, ¿cómo reaccionaría cuando descubriera que no era solo el divorcio lo que le esperaba? ¿Qué haría ella cuando se enfrentara a las consecuencias para las que me preparé cuidadosamente, las mismas que ella nunca vio venir? Esto era algo que ni siquiera yo podía predecir, y no podía esperar para descubrirlo. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero el mensaje es claro: la traición destruye vidas, rompe vínculos y deja profundas cicatrices. Prepárate para una historia impactante, llena de giros y emociones intensas. Feliz escucha, y recuerda, la confianza es algo que, una vez rota, nunca vuelve a ser lo mismo. Javier siempre ha sido un hombre metódico, alguien que apreciaba el orden y la constancia en su vida. En su trabajo como ingeniero civil cada detalle contaba y se enorgullecía de ser cuidadoso y atento. A sus 38 años llevaba una vida aparentemente tranquila en un barrio exclusivo de Madrid, donde compartía una preciosa casa con su mujer, Carmen. Llevaban más de 10 años casados y Javier nunca se había sentido tentado a cuestionar el compromiso que habían construido. Para él, Carmen era el punto de equilibrio, la base que lo sustentaba después de largas jornadas de trabajo. Carmen, por otro lado, era una mujer vibrante y sociable con un carisma natural que atraía a todos los que la rodeaban. Licenciada en diseño de interiores, tenía un trabajo que le permitía explorar su creatividad, y esto se reflejó en la casa del matrimonio. Cada rincón, cada mueble, era una extensión de su impecable gusto. A sus 35 años, parecía tener la vida que siempre soñó: un matrimonio estable, un trabajo que amaba y una vida social activa. Pero había algo en sus ojos, un brillo que parecía haber desaparecido lentamente, incluso cuando sonreía y actuaba con encanto en las fiestas y eventos a los que asistían juntos. Se conocieron en una fiesta organizada por amigos en común y Javier aún recordaba la primera vez que la vio. Carmen llevaba un vestido rojo sencillo, pero parecía hecho para ella. Su sonrisa iluminó la habitación y su forma de hablar con todos, siempre amigable y atractiva, cautivó inmediatamente a Javier. Él era más reservado, prefería observar de lejos, y quizás fue eso lo que le llamó la atención. Carmen parecía atraída por su manera tranquila y analítica, una curiosidad que se convirtió en cariño a medida que se fueron conociendo. En los primeros años de su matrimonio eran inseparables. Viajaron juntos, se rieron de los mismos chistes, comentaron las películas que vieron el fin de semana y planearon el futuro con entusiasmo. Javier apreció la forma en que Carmen lo animó a salir de su zona de confort, mientras ella disfrutaba de la seguridad que él le brindaba. Formaron una pareja que muchos envidiaban, no solo por la belleza que emanaban juntos, sino por la complicidad que parecía inquebrantable. Javier nunca imaginó que algún día miraría a Carmen y sentiría que algo había cambiado, que una distancia invisible había comenzado a formarse entre ellos. Sin embargo, en los últimos meses esa conexión ha comenzado a desgastarse. Carmen parecía más distante y Javier notó pequeños cambios que le inquietaban. Era como si algo dentro de ella faltara.
Antes ella lo esperaba para cenar, los dos se sentaban juntos a la mesa y él podía escuchar sobre su día mientras compartían una botella de vino. Ahora bien, había noches en las que Carmen decía que ya había comido o que no tenía hambre. Pasaba más tiempo fuera de casa, por compromisos profesionales que surgían en el último momento, cenas de negocios que se alargaban hasta tarde o reuniones que no podían posponerse. Javier intentó ignorar las dudas que empezaban a surgir, convenciéndose de que era solo una fase. Estaba ocupado con proyectos exigentes en el trabajo y pensó que tal vez Carmen simplemente estaba abrumada por los nuevos desafíos en su trabajo. Siempre ha sido ambiciosa, decidida a ampliar su clientela y conseguir nuevos contratos. A él le gustaba esa determinación, era parte de lo que lo atraía de ella. Aún así, había algo que no podía ignorar, una incomodidad que se instalaba en el silencio de las noches en las que se despertaba y se daba cuenta de que ella aún no había regresado a casa. Carmen, en cambio, parecía estar siempre buscando algo más allá, como si la vida que habían construido juntos ya no fuera suficiente. Comenzó a vestirse de manera más sofisticada, a elegir nuevos perfumes y a prestar más atención a detalles que antes no le llamaban tanto la atención. Cuando Javier elogió su nuevo corte de pelo o la ropa que llevaba, ella sonrió, pero la sonrisa no pareció llegar a sus ojos. Intentó romper la distancia con gestos sencillos, flores inesperadas, invitaciones a cenas románticas, pero era como si la mente de Carmen estuviera siempre en otra parte, incluso cuando estaban sentados en la misma mesa. Fue durante una de estas cenas cuando sintió por primera vez el peso de la desconexión. Javier la invitó a un restaurante que les encantaba en el centro de la ciudad, un lugar que siempre le traía buenos recuerdos de los primeros años de su relación. Quería reavivar esa chispa, intentar descubrir qué estaba pasando entre ellos. Pero durante la cena, Carmen parecía distraída, miraba su teléfono cada pocos minutos, respondía mensajes rápidos mientras intentaba iniciar conversaciones que se desvanecían en el aire. Cuando finalmente notó su mirada, dejó de revisar su teléfono y trató de ocultarlo con una sonrisa, pero la sensación de que él la estaba perdiendo era palpable. ¿Todo está bien?, preguntó Javier, tratando de sonar casual, pero la preocupación se escapó de su voz. Carmen asintió, demasiado rápido, como si no quisiera prolongar el tema. Claro, estoy un poco cansado, eso es todo. Pero él no estaba convencido. No fue solo cansancio. Había algo más. Y fue allí, en esa mesa, con las tenues luces del restaurante reflejándose en sus ojos, donde se dio cuenta de que necesitaba descubrir qué estaba pasando. La rutina de Javier era predecible: levantarse temprano, ir a trabajar en proyectos y regresar a casa, donde esperaba encontrar la misma sensación de hogar que siempre había tenido. Pero últimamente la casa se sentía vacía, incluso cuando Carmen estaba allí. Ella todavía se esforzaba en mantener la casa impecable, en preparar comidas elegantes para las cenas que organizaban para amigos y compañeros de trabajo, pero estas veladas sociales, que alguna vez fueron una celebración de sus vidas, se convirtieron en meras formalidades. Javier notó que ella parecía esconderse ante estos eventos, como si fuera más fácil desempeñar el papel de la esposa perfecta en presencia de otras personas que enfrentar la realidad cuando estaban solas. Pese a las dudas que empezaban a crecer, Javier se aferraba a la esperanza de que fuera solo una etapa. Se convenció de que todo volvería a la normalidad, que Carmen simplemente estaba pasando por un momento difícil. Tal vez fuera el estrés del trabajo, la presión de nuevos proyectos o algo que no quería compartir todavía. Pero la verdad era que la extrañaba, la mujer que lo hacía reír por tonterías, que cantaba mientras cocinaba y que lo miraba como si fuera la persona más importante del mundo. Esa Carmen parecía estar desapareciendo, y se preguntaba si era culpa suya, si había algo que podría haber hecho diferente. Lo que Javier no sabía era que cada pequeño detalle que le molestaba, cada sonrisa forzada, cada mensaje oculto en su celular, era parte de algo mucho más grande que aún no podía ver. Mientras intentaba salvar lo que creía que era un matrimonio sólido, algo se estaba desarrollando en las sombras, algo que cambiaría por completo la forma en que veía su vida, su matrimonio y a la mujer con la que había elegido pasar el resto de su vida. Días. El día le pareció normal a Javier. Se despertó temprano, como siempre, y se fue a trabajar, pero su mente estaba inquieta. Durante semanas se había sentido cada vez más distante de Carmen, y esa silenciosa distancia empezaba a dolerle más de lo que quería admitir. La rutina era la misma,
pero la sensación de malestar e incertidumbre crecía cada día. Trató de ignorar el peso en su pecho, diciéndose a sí mismo que tal vez estaba exagerando, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. En el trabajo, Javier recibió elogios por su dedicación y competencia, pero no lograba concentrarse por completo. Los detalles de los proyectos que normalmente lo fascinaban ahora le parecían asfixiantes, y se encontró mirando el reloj, esperando la hora de volver a casa, solo para descubrir que la ansiedad lo seguía hasta allí. Los días en que Carmen decía que llegaría tarde por una reunión o compromiso social, él pasaba la noche en vela, sintiendo un vacío incómodo y una preocupación que crecía y crecía. Fue en una de esas noches, cuando Carmen se fue alegando haber cenado con un cliente importante, que Javier sintió un impulso que no pudo controlar. Era casi medianoche y ella todavía no había regresado. Cogió el teléfono y la llamó, 1, 2, 3 veces, pero no obtuvo respuesta. En el fondo sabía que esto no era normal. Ella siempre respondía, aunque fuera para decir que estaba ocupada. Algo andaba mal y necesitaba descubrir qué era. Cuando finalmente escuchó el sonido del auto en el garaje, su corazón dio un vuelco. Bajó las escaleras y encontró a Carmen entrando por la puerta, con una sonrisa forzada que conocía bien. Parecía despreocupada, como si nada hubiera pasado, y trató de ocultar su nerviosismo mientras colgaba el abrigo. Perdón por la demora, amor. La cena tomó más tiempo de lo que esperaba. Javier solo asintió, observando cada movimiento de ella, tratando de encontrar alguna verdad oculta en esa mirada. Podrías haber atendido mis llamadas, dijo, tratando de mantener la voz firme pero sintiendo que su propio tono fallaba. Estaba preocupado. Carmen vaciló un momento, como si calculara sus palabras. La señal era mala en el restaurante, respondió, apartando la mirada por un breve segundo. No vi las llamadas, lo siento. Pero Javier no estaba convencido. Había algo extraño en la forma en que evitaba el contacto visual, en la prisa con la que subía las escaleras hacia su habitación, diciendo que necesitaba descansar. Él la siguió, deteniéndose en la puerta y observándola desde lejos mientras ella se preparaba para ir a la cama. Parecía una escena normal, pero había una visible incomodidad en los gestos de Carmen, como si intentara ocultar algo. Al día siguiente, Javier decidió actuar. No quería ser ese tipo de persona, alguien que espiara a su propia esposa, pero la duda lo estaba carcomiendo por dentro. Durante un descanso del trabajo, se subió a su auto y se dirigió al restaurante donde Carmen dijo que fue la noche anterior. Habló con uno de los camareros y, tras un poco de insistencia, confirmó lo que temía. No constaba ninguna cena reservada a nombre de la empresa de Carmen esa noche. Una angustia familiar apretó su pecho, pero aún no estaba preparado para aceptar lo peor. Necesitaba más pruebas, algo que aclarara lo que realmente estaba pasando. En los días siguientes empezó a prestar más atención a los mensajes y llamadas que recibía Carmen. Observó los momentos en que ella se alejaba para contestar llamadas y regresaba con una sonrisa diferente y distante, y se hacía cada vez más difícil fingir que no se daba cuenta. Empezó a sospechar que había un patrón, una rutina que ella seguía cuidadosamente. Y entonces, un viernes, al salir temprano del trabajo, Javier vio algo que le hizo un vuelco en el estómago. Conducía por la avenida principal, de camino a casa, cuando vio el coche de Carmen aparcado al otro lado de la calle, junto a una discreta cafetería. Ella estaba dentro, sentada frente a un hombre que él nunca había visto antes. Javier desaceleró el auto, observando desde lejos cómo los dos hablaban, inclinándose hacia adelante, como si el mundo que los rodeaba no existiera. Vio la sonrisa de Carmen, esa misma sonrisa que hacía mucho que no veía cuando estaban juntos, y se dio cuenta de que ella la reservaba para otra persona. Eso fue suficiente para despertar algo dentro de él. Una ira silenciosa, mezclada con un dolor profundo que apenas podía expresar. No sabía qué hacer, si enfrentarla allí mismo o esperar. Pero una cosa era segura, ya no podía ignorarlo. Esa imagen de ellos dos, riendo y hablando como si fueran cómplices de algo de lo que él nunca sería parte, quedó grabada en su mente como una cicatriz. Javier regresó a casa antes que Carmen esa noche. Necesitaba calmarse, pensar en lo que diría, pero las palabras estaban revueltas en su mente. Cuando finalmente cruzó la puerta, él ya estaba sentado en la sala, esperándola. Carmen notó la tensión en el aire y vaciló,
como si supiera que algo estaba por suceder. ¿Todo está bien?, preguntó, tratando de mantener la calma. ¿Con quién estuviste hoy? Javier disparó, sin rodeos. Carmen abrió mucho los ojos, sorprendida por la pregunta directa. ¿De qué estás hablando? Sintió que la ira ardía por dentro y se puso de pie, frente a ella. Te vi, Carmen. Te vi con ese hombre. No me mientas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen intentó balbucear una explicación, pero las palabras no le salían. Javier vio cómo su rostro se transformaba, su expresión de sorpresa y miedo, y se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Sabía que la habían descubierto. Estaba cansado de esperar respuestas, cansado de intentar ignorar la evidencia que tenía frente a sus ojos. ¿Cuántas veces me has mentido? ¿Cuántas veces has salido de casa diciendo que estabas en una reunión mientras estabas con él? Las palabras salieron casi fuera de control, cada pregunta era una puñalada que necesitaba hacer para finalmente entender qué había pasado con su matrimonio. Carmen permaneció inmóvil, como si el peso de las acusaciones la hubiera paralizado. Sabía que no podía ocultarlo más y Javier sabía que no quería más excusas. Y entonces, finalmente, se reveló la traición. Carmen bajó la cabeza, incapaz de mirar a Javier a los ojos. Yo, lo siento, fue todo lo que pudo decir, y esas palabras no hicieron más que confirmar todo lo que ya temía. Pero incluso cuando la verdad se reveló ante ellos, había algo que Javier todavía no sabía, algo que ella estaba ocultando. Algo que cambiaría todo una vez más, y que estuvo a punto de salir a la luz de forma devastadora. El silencio en la casa de Javier era casi palpable. Carmen estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada perdida, intentando encontrar palabras que pudieran remediar lo que había sido destruido. Javier la observaba desde el otro lado de la habitación, inmóvil, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Ya había afrontado la traición, ya había escuchado las excusas, las justificaciones que parecían vacías, pero el sentimiento de pérdida y decepción permanecía. Sin embargo, todavía no lo sabía todo y estaba a punto de descubrir que la traición de Carmen era solo la punta del iceberg. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Javier, por enésima vez, como si repetir la pregunta pudiera aliviar el dolor que ardía en su pecho. Carmen levantó la vista lentamente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas que ya había derramado. Yo, no lo sé. Creo que fue un error, un momento de debilidad. Nunca quise lastimarte. Momento de debilidad, repitió Javier, la incredulidad en su voz se mezclaba con la ira. Este no fue un momento. Fueron meses. ¿Cuántas mentiras dijiste? ¿Cuántas veces llegaste a casa y fingiste que todo estaba bien, que no había pasado nada? Se acercó a ella con la mirada fija, como buscando alguna explicación que pudiera tener sentido. Pero Carmen se limitó a negar con la cabeza, incapaz de darle la respuesta que él tanto deseaba. El teléfono de Carmen vibró sobre la mesa de café, rompiendo el tenso silencio de la habitación. Ella dudó antes de tomar el dispositivo, le temblaban los dedos y Javier lo notó de inmediato. ¿Quién es?, preguntó, en voz baja pero amenazadora. Carmen rápidamente intentó bloquear la pantalla, pero ya era demasiado tarde. Javier le quitó el teléfono de la mano y, con una mirada que mezclaba dolor y determinación, leyó el mensaje que acababa de llegar. Era un mensaje del jefe de Carmen. Necesitamos hablar y no puedo posponerlo más. Nos vemos en la oficina mañana. Javier sintió que se le helaba la sangre. Sabía que algo más estaba pasando. ¿Por qué quiere encontrarte? ¿Qué está pasando? Carmen intentó recuperar el teléfono, pero él apartó la mano. Contéstame, exigió, su paciencia se le acababa, dejando solo una desesperación contenida. Carmen vaciló y cuando finalmente empezó a hablar, su voz era casi un susurro. Yo, metí la pata en el trabajo. Realmente estúpido. ¿Mierda? ¿Quieres decir que tu traición ahora también ha afectado tu trabajo? Gritó Javier, ya no capaz de mantener la calma. ¿Qué hiciste? Carmen respiró hondo, como si estuviera tratando de prepararse para una batalla que sabía que perdería. Él se enteró del asunto, pero no fue solo eso.
Javier, hice algo que me podría costar mi trabajo, toda mi carrera. Y no fue por mí, fue por él. Las palabras salieron con dificultad, cada una pesando como un ladrillo. Javier miró a Carmen, confundido. ¿Qué quieres decir con él? ¿Qué hiciste? Finalmente lo miró a los ojos y había una tristeza profunda, casi resignada, en su mirada. Usé mi posición para asegurarle contratos que de otra manera no habría obtenido. Manipulé presupuestos, hice concesiones que sabía que no eran correctas. Lo arriesgué todo, pensando que estaba ayudando a alguien que significaba algo para mí. Javier apenas podía creer lo que estaba escuchando. La traición personal ya era difícil de aceptar, pero ahora descubrió que Carmen había arriesgado su propia carrera por alguien que ni siquiera tenía el decoro para mantener la relación oculta. ¿Pones en riesgo tu trabajo, toda tu carrera, por culpa de este hombre? La voz de Javier oscilaba entre la incredulidad y el desdén. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? No fui ingenua. Sabía lo que estaba haciendo, respondió Carmen, tratando de mantener una apariencia de fuerza, pero al final se le quebró la voz. Pensé que tenía el control, que podía manejar todo. Pero no puedo. Y ahora mi jefe lo sabe. Me va a despedir. Javier soltó una risa amarga. ¿Y pensaste que esto no me afectaría? ¿Que no tenía derecho a saber que mi esposa estaba saboteando su propia vida profesional por culpa de un amante? Ella no respondió. Sabía que cualquier intento de defensa sonaría vacío. Javier estaba furioso, y con razón. Pero no había terminado de hablar. ¿Quién más sabe esto, Carmen? ¿Tu jefa, y quién más? Carmen bajó la cabeza y la vergüenza se volvió insoportable. No lo sé. Pero las cosas se están saliendo de mi control. Me amenazó con exponerlo todo si no cooperaba, si intentaba poner fin a todo. ¿Te está chantajeando? Preguntó Javier, sorprendido. ¿Y continuaste de todos modos? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Las palabras salieron casi como un grito. Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Porque tenía miedo, Javier. Miedo de perderte, de perder mi trabajo, mi reputación, miedo de que todo se desmoronara. Javier se frotó la cara, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Había mucho que asimilar. Carmen no solo había traicionado su confianza, sino que también había puesto su propia vida en riesgo por culpa de un hombre que ahora la manipulaba, amenazando con arruinar todo lo que había construido. Se quedó en silencio por unos momentos, su cabeza daba vueltas mientras intentaba absorber todas las implicaciones de esa revelación. ¿Entonces eso es todo? Preguntó finalmente, su voz con una calma peligrosa. Tiraste todo por la borda, ¿y por qué? ¿Por un hombre que te estaba usando y ahora quiere destruirte? Carmen sollozó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No sabía que él haría eso. Pensé que era diferente. Javier dio un paso atrás, como si necesitara poner distancia entre ellos para entender mejor la situación. Él no era diferente, Carmen. Simplemente no querías verlo. Y ahora estoy pagando el precio por tus decisiones. Y tú también. En ese momento, el teléfono de Carmen volvió a vibrar. Javier miró la pantalla y vio otro mensaje, esta vez de su propio amante, que simplemente decía, será mejor que arregles esto antes de que todo se convierta en un escándalo. Javier miró a Carmen y por primera vez sintió lástima por ella. Lástima por darse cuenta que se había enredado en algo que estaba fuera de su control, y que ahora, estaba completamente a merced de alguien que solo quería usarla para su propio beneficio. Mañana te reunirás con tu jefe, dijo con fría determinación. Y vas a contarlo todo. No queda nada que ocultar. No puedo. Carmen respondió, casi suplicando. Si te lo cuento todo lo pierdo todo, Javier. Ya has perdido, dijo con amargura. Ahora lo único que queda es saber hasta qué punto te hundirás antes de afrontar las consecuencias. Se giró para irse, dejando a Carmen sola en la habitación, todavía en shock. Sabía que él tenía razón, que ya no había forma de huir.
Mañana enfrentaría la tormenta que había ayudado a crear y Javier estaría allí, no para apoyarla, sino para ver hasta dónde llegaría. Pero lo que todavía no sabía era que Javier tenía sus propias cartas para jugar. Y cuando todo fuera revelado, cuando las consecuencias de sus acciones finalmente salieran a la luz, habría un impacto que nadie podría haber predicho. El silencio entre Javier y Carmen esa noche fue asfixiante. Había salido de la habitación sin mirar atrás, dejándola sola con sus lágrimas y arrepentimientos. Carmen sabía que la reunión del día siguiente sería crucial, pero no tenía idea de cómo afrontar lo que estaba por venir. Apenas podía dormir, los pensamientos la atormentaban mientras recordaba cada decisión que la llevó a este punto. Errores que al principio parecían pequeños, pero que ahora se habían convertido en una avalancha lista para tragarse toda su vida. A la mañana siguiente, Carmen se despertó antes del amanecer. Sintió la misma sensación que uno tiene cuando está al borde de un abismo, un miedo paralizante a caer, pero sabiendo que no había otra opción que seguir adelante. Se vistió despacio, eligiendo un conjunto sobrio, sin los brillos que habitualmente acompañaban su estilo. Estaba agotada y el constante dolor de cabeza reflejaba la presión insoportable que sentía. Mientras se preparaba para irse, Javier apareció en la puerta del dormitorio. Su rostro estaba impasible, sus ojos oscuros y distantes. ¿De verdad vas a ir?, preguntó, más como una afirmación que una duda. Carmen vaciló, pero asintió. Sí, lo haré. Sé que tengo que hacer esto. Javier no dijo nada por un momento. Luego, con una frialdad que ella nunca había visto antes, simplemente dijo, esperaré y veré qué pasa. No había ira en su voz, solo una resignación que era peor que cualquier grito. Carmen quería decir algo, pedir perdón una vez más, pero sabía que las palabras no solucionarían nada. Luego, agarró su bolso y se fue, sintiendo el peso de los ojos de Javier en su espalda mientras cruzaba la puerta. La oficina parecía más fría de lo habitual cuando llegó Carmen. El ambiente normalmente acogedor ahora la hacía sentir como una extraña, alguien que ya no pertenecía allí. Fue directamente a la oficina de su jefe, donde él ya la estaba esperando. Su expresión severa demostró que esta conversación no sería fácil. Siéntate, dijo, sin siquiera mirarla directamente. Ella se sentó y esperó mientras él recogía algunos papeles de su escritorio. La tensión en el aire era palpable y Carmen sabía que tenía que ser honesta. Ya no tenía nada que perder. Sé que te enteraste de mi aventura, comenzó, tratando de mantener la voz firme. Y lo sé, ha afectado mi trabajo. Quiero asumir la responsabilidad de lo que hice. El jefe levantó la vista y la miró fijamente por un momento, estudiándola. ¿Crees que se trata solo del caso?, preguntó con calma, pero con un tono que hizo estremecer a Carmen. Manipularon presupuestos, falsificaron documentos, pusieron en riesgo el nombre de la empresa. No sé qué esperabas obtener de esto, pero debes saber que no desaparecerá sin consecuencias. Lo sé, dijo, casi en un susurro. Lo hice por alguien que pensé que se preocupaba por mí. Se le quebró la voz y se detuvo, respirando profundamente. Me equivoqué y ahora lo sé. El jefe la miró y algo cambió en su expresión. Tal vez fue el cansancio que vio en sus ojos, o la vulnerabilidad en su voz, pero finalmente parecía menos rígido. Carmen, lo que hiciste no se puede justificar. Y el hecho de que dejes que tu vida personal interfiera de esta manera con el trabajo es inaceptable. Debería despedirte ahora. Carmen sintió que se le encogía el corazón. No había ningún lugar a donde huir y sabía que se lo merecía todo. Entiendo, dijo, tratando de mantener su dignidad. Y si esa es tu decisión, la aceptaré. Pero, continuó inclinándose hacia adelante, todavía hay una manera de resolver esto sin destruir completamente tu carrera. Necesitamos una declaración completa, algo que demuestre que la empresa no tuvo participación y que usted actuó por su cuenta. Si coopera, tal vez podamos encontrar una manera de resolver esto sin exponer todo públicamente. Pero comprenda que esto no es una promesa. Solo una posibilidad. Carmen sintió una mezcla de alivio y desesperación. Sabía que aquella era su última oportunidad, pero también sabía que colaborar significaba exponer toda la verdad, sin ocultar nada. Cooperaré, dijo finalmente,
sintiendo que había tomado la única decisión posible. Te lo contaré todo. El jefe asintió, indicando que eso era lo que esperaba. Pero antes de que pudiera decir algo más, sonó el teléfono de su escritorio. Respondió escuchando durante unos segundos antes de mirar a Carmen con expresión de sorpresa. Tienes que irte. Ahora. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen, confundida y asustada. Hay periodistas afuera, dijo, con la voz repentinamente tensa. Alguien filtró la información. Saben de los contratos, de la manipulación y del caso. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esto no puede estar pasando. Pero, ¿cómo? ¿Quién podría haberlo filtrado? Ella murmuró, más para sí misma que para él. Su jefe sacudió la cabeza, claramente tan sorprendido como ella. Ya no importa. Sal de aquí antes de que esto empeore para ti y para todos nosotros. Se levantó con las rodillas temblando y salió apresuradamente de la habitación, sin saber a dónde ir. Cuando salió del edificio, los flashes y las cámaras la cegaron y los periodistas le lanzaron preguntas de todos lados. ¿Es cierto que manipulaste los contratos? ¿Cómo afectó su caso a las decisiones en la empresa? ¿Te van a despedir? Carmen apenas podía procesar las preguntas y siguió adelante, tratando de escapar de esa pesadilla. Cuando finalmente entró en el coche, encerrándose fuera del caos, le temblaban tanto las manos que apenas podía poner la llave en el contacto. Todo se estaba desmoronando más rápido de lo que podía controlar. Sabía que solo había una persona capaz de hacer eso, alguien que tenía todos los motivos del mundo para exponer lo que había hecho, Javier. Al regresar a casa, el camino me pareció más largo que nunca. Entró y encontró a Javier sentado en la sala, como si la hubiera estado esperando. ¿Fuiste tú quien lo dijo? Su voz estaba entrecortada, pero necesitaba saberlo. Javier levantó la vista y había en él una calma inquietante. Sí, fui yo. No dudó, no intentó endulzar la verdad. Querías ocultar lo que hiciste, intentar salvar tu reputación mientras destruyes nuestras vidas. No podía permitir eso. ¿Cómo pudiste? Carmen casi gritó, con lágrimas de desesperación llenando sus ojos. ¿Sabías que me destruiría? ¿Al igual que tú destruiste todo entre nosotros? Interrumpió, su voz baja pero cortante. Para ser honesto conmigo, tuviste tu oportunidad de hacer las cosas bien. Pero prefirió mentir, esconderse y traicionar. Ahora es el momento de afrontar las consecuencias. Carmen se desplomó en el sofá, sintiéndose completamente derrotada. No había más excusas que poner, ni más mentiras que decir. Sabía que lo había perdido todo y por mucho que lo intentara no encontraba la manera de escapar de la verdad que la rodeaba. Y Javier, por primera vez en meses, sintió una extraña sensación de paz. Sabía que esta no era la solución perfecta, que no borraría lo que había sucedido, pero era una manera de terminar con esa larga y dolorosa traición. Una forma de poner fin a lo que Carmen había iniciado, aunque todavía tuviera que lidiar con las consecuencias de esa decisión. Pero aún quedaba algo más por decir, algo que Carmen aún no sabía. Algo que cambiaría todo una vez más, y que estaba guardando para el momento justo, para el golpe final. Lo que quedó fue solo silencio. Javier y Carmen estaban frente a frente en el salón, donde tantas veces habían compartido momentos de amor y complicidad. Pero ahora esos momentos parecían lejanos, como un sueño que se desvanece al amanecer. Carmen quedó destruida. Las revelaciones, la exposición pública y la traición de su propio marido al revelar sus secretos habían dejado su vida en ruinas. Pero por mucho que intentara encontrar a alguien a quien culpar, la verdad era que sabía que todo esto era el resultado de las decisiones que había tomado. Los días siguientes fueron una confusión de consecuencias inevitables. Carmen fue despedida de la empresa y el escándalo pronto se extendió por toda la ciudad. Sus intentos desesperados por encontrar otro trabajo se toparon con titulares que parecían seguirla a todas partes. El caso, la manipulación de los contratos, todo fue cubierto en periódicos, blogs y redes sociales. Se le hacía prácticamente imposible caminar por la calle sin sentir las miradas curiosas y críticas de la gente. Se encerró en su propia vergüenza, evitando todo contacto, incluso con amigos y familiares que alguna vez habían sido su apoyo.
todo lo que quedó fue soledad y arrepentimiento. Mientras tanto, Javier vivía una especie de amarga libertad. La decisión de exponer a Carmen y destruir la ilusión que ella había creado le trajo una sensación de justicia, pero no de victoria. Había planeado cada detalle, reunido las pruebas y ejecutado todo con precisión quirúrgica. Pero ahora que el plan se había completado, el vacío persistía. Caminó por la casa, mirando las fotos antiguas, los muebles que eligieron juntos, y sintió que nada de eso ya tenía significado. Su matrimonio estaba muerto y, aunque él fue quien puso fin a todo, todavía le dolía. La separación formal fue rápida, un proceso que parecía ya premeditado. Javier se mostró firme en rechazar cualquier intento de negociación por parte de Carmen. No hay nada más que decir, afirmó, mientras firmaban los papeles que sellaban el fin de su matrimonio. Todo terminó en el momento en que decidiste mentir. Carmen quiso discutir, explicar, pero sabía que era inútil. Las palabras no cambiarían lo que había hecho, y las consecuencias estaban ahí, tan claras y despiadadas como Javier había prometido que serían. En los meses siguientes, Carmen intentó empezar de nuevo. Alquiló un pequeño apartamento lejos de donde vivían, intentando alejarse del peso del pasado. Pero le resultó difícil escapar de ella. El amante, que alguna vez pareció ser un escape a todos los problemas de su matrimonio, desapareció tan pronto como el escándalo salió a la luz. Sin trabajo, sin el apoyo de quienes creía que estaban a su lado, Carmen se encontró aislada. Y por primera vez comprendió verdaderamente lo que significaba perderlo todo. No fue solo perder a su marido, su carrera o su estatus, era perder la propia identidad. Intentó acercarse a Javier, no para pedirle perdón, sino para encontrar algún tipo de cierre. Se encontraron en un café discreto, lejos de miradas familiares. Solo quería decir que lo siento, comenzó, con la voz temblorosa. Sé que nada de lo que diga puede cambiar lo que pasó, pero necesitaba decirte esto, incluso si no quieres escucharlo. Javier escuchó en silencio, sin expresar ninguna emoción aparente. Cuando terminó, él respiró hondo antes de responder. No soy un hombre perfecto, Carmen. Cometí errores y tal vez no me di cuenta de lo infeliz que eras. Pero nada de eso justifica lo que hiciste. Construimos una vida juntos y tú decidiste destruirlo todo por mentiras y secretos. Ya no puedo ver en ti a la mujer que amaba. Las palabras fueron duras, pero Carmen sabía que eran sinceras. Esperaba una respuesta así, aunque le doliera. Me voy de aquí, dijo, tratando de contener las lágrimas. Necesito empezar de nuevo, lejos de todo esto. Quizás nunca pueda perdonarme a mí mismo, pero tengo que intentarlo. Javier se limitó a asentir. Quizás sea lo mejor para ti. Y para mí también. Ya no sentía ira, solo una profunda tristeza y un deseo de seguir adelante, dejar todo atrás y reconstruir su vida de alguna manera. Y mientras veía a Carmen salir por la puerta del café, se dio cuenta de que aquello era realmente un adiós. En los meses siguientes, Javier tomó las riendas de su propia vida. Comenzó a cuidarse, invirtiendo más tiempo en sus proyectos personales, redescubriendo aficiones y amigos que había dejado de lado. Poco a poco, el vacío fue dando paso a una sensación de paz, algo que no había sentido en mucho tiempo. No estaba contento con lo sucedido, pero finalmente sentía que volvía a tener el control de su vida, sin mentiras, sin traiciones. Carmen, en cambio, se dirigió a un pequeño pueblo, donde nadie la conocía. La vida era sencilla y encontró un trabajo modesto que le ayudó a pagar las cuentas. Era una vida muy diferente a la que había imaginado para sí misma, pero tal vez era exactamente lo que necesitaba. Sin distracciones, sin ilusiones. Solo la dura y amarga realidad de tus elecciones y el lento y doloroso proceso de encontrar una manera de seguir adelante. Y así, su historia terminó. No hubo reconciliación, no hubo final feliz. Solo dos personas que aprendieron, por las malas, que algunas decisiones no tienen retorno y que la traición, por muy tentadora que pueda ser en el momento, destruye mucho más que la confianza de una persona. Consume todo lo que toca, dejando solo ruinas. Si te gustó esta historia y quieres escuchar narrativas más intensas e impactantes como esta, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario diciendo lo que te pareció. Queremos saber tu opinión. Y recuerda,
Este canal no admite ningún tipo de trampa. Las historias son una forma de mostrar el impacto devastador que la mentira y la infidelidad pueden tener en la vida de las personas.